Hola, hola. Esto es Capitalismo Revolucionario. Soy Felipe Izquierdo. Estoy descansando aquí en Quito, descansando de las caminatas que he estado haciendo hoy día, primer día que me encuentro aquí. Una decepción, porque no se puede caminar por las calles por el hollín. Muchísimo humo de las micros, de los camiones, de los buses, de los autos. Uno va por una calle pequeña huyendo de las calles principales, se mete en una calle pequeña y en la calle pequeña igual hay taxis, hay autos y está ese problema. Antes de hablar de las cosas del viaje, quiero felicitar a lo que se llama ahora vanguardia. Ojalá crezca y se endurezca y tenga un progreso en la parte paramilitar y militar, lo que es vanguardia, que está formado por las juventudes de capitalismo revolucionario y aún tenemos patria. Me parece muy bien la iniciativa, me parece todo lo que está hablando mi hijo es correcto, está en la línea de lo correcto, pero bueno, él está en la mira telescópica. Eso no es bueno para mí como padre, pero tengo que reconocer que él está haciendo una acción necesaria en Chile y muy necesaria. Entonces, cuando mi hijo habla de, de, de velarlos, mostrar el rostro de ellos, lo que son en realidad, tiene toda la razón. ¿Por qué? Yo me acuerdo de la Unidad Popular. Tenía 13 años en el año 73. Y recuerdo que después de las elecciones de marzo, del 4 de marzo del 73, yo estaba en Angachilla, en Valdivia, en el fondo de unos parientes alemanes, y querían tomarse el fondo, me acuerdo, y estos alemanes no tenían que ver con monos, sacaron todo tipo de armamento, estaban muy bien armados, así que no se atrevieron y se fueron por otro lado. Eh, lo- los activistas del movimiento revolucionario, movimiento, ya no me acuerdo cómo se llama, el MCR, movimiento bueno, del MIR. Entonces, después de ahí llegamos a Santiago tarde porque mi madre quería protegernos precisamente de lo que podía pasar. Algunos pensaban que se podía ganar los 2 tercios para la destitución de Allende, pero no fue así. Allende sacó un 44%, pero hubo un fraude electoral. Y ese fraude electoral se calcula en unos 200.000, que para el padrón electoral de aquella época era mucho. Por lo tanto, podemos decir que ellos sacaron un 40% y no un 44% como lo que salió en su momento. Más o menos esa es la estimación. Entonces ellos sacaron un 40%. Y la CODE, que eran los dos partidos de la oposición, que era el Partido Nacional, que tenía un 20%, y el Partido Demócrata Cristiano, que tenía un 35%, habían sumado un 55%. Pero en la realidad, visto con los ojos de la historia, fue un 60% en contra. Entonces la Unidad Popular, sabiendo todo esto que estaba pasando, lanzó una ofensiva que fue una ofensiva desde abril hasta septiembre, que era tomarse todos los campos, tomarse todas las fábricas, etcétera, que eran las pequeñas, porque antes en el año 72 primero en el 71 fue el gran cobre, todo, y la derecha votó por eso, y la democracia cristiana también, para no quedar como feos. ¿Le suena eso? Pasó al año 71 para la nacionalización del cobre, que nos echamos encima a Estados Unidos y a las dos compañías, sin ninguna indemnización. Hubo una indemnización, creo que fue simbólica, una casa, regalaron una casa de $500,000. Eso fue toda la indemnización que se le dio a los norteamericanos. Bueno, después del año 72 fue grandes, los objetivos fueron grandes, y después ya en el 73 fueron medianas y chicas, y vamos para adelante. ¿Y qué es lo que pasaba? Se veía a un total, calculo yo como a ojo de historiador, por lo menos unos 300.000 hombres y algunas mujeres que eran militantes, que eran enfervorizados, que iban a todas las manifestaciones, que estaban
que eran como candidatos a guerrilleros y eran muy fervorosos, muy fanáticos y lo que se llamaba en aquella época, se escuchaba mucho la palabra de parte de mi padre, de parte de del Partido Nacional y del Partido Demócrata Cristiano, se escuchaba la palabra No, ¿verdad que nosotros hemos venido a la misa prepotentes. y nosotros Esa era la palabra que se ocupaba mucho. Porque en realidad los interventores del gobierno que entraban en una empresa eran prepotentes, eran gallos de condición de origen humilde, que no sabían mucho de cómo administrar una empresa, y los gallos eran sumamente prepotentes, eran desagradables. Y bueno, las empresas se iban abajo, había puro asambleísmo, todo el rato asambleísmo, la batalla por la producción nunca se ganaba porque se iba a todo el rato, los cordones industriales salían a desfilar. Yo me recuerdo haber visto un desfile de los cordones industriales y era ver ejércitos gigantescos, todos con casco, como militarizados, ejércitos gigantescos. Una vez lo vi con mi padre en la esquina, exactamente en la esquina de Compañía con Ahumada. Y venían por Ahumada, que no era un paseo, sino que era una calle. Venían por Ahumada pasando por ahí todos estos miles. Entonces había toda una organización, los cordones industriales, los comandos comunales se llamaban, etcétera. Todas unas organizaciones que eran fervorosas e intensas, súper. Y eso se manifestó el 4 de septiembre. Se conmemoraron el 4 de septiembre los 3 años de la elección de Allende. Entonces se hizo una tarima, un estrado, qué sé yo, enfrente de la Moneda por donde está la Alameda. Y por la Alameda desfiló la gente, desfilaron y según la televisión, TVN, que era del gobierno en esa época, hablaba de 1 millón de manifestantes. No fue 1 millón, pero fue sí harta gente. Y bien fervorosos con tractores, con sus elementos de trabajo. Desfiló el MIR, Pueblo, Conciencia, Fusil, MIR. En el estrado estaba Volodya Teltelboin, que era el presidente del Partido Comunista, estaba el presidente del Partido Socialista, que era Carlos Altamirano. No recuerdo si estaba Miguel Enríquez, creo que no estaba, porque Miguel Enríquez estaba ya planificando pasarse a la clandestinidad y hizo un discurso tremendo en el Caupolicán, donde dijo: aquí vamos a la guerra y vamos a la guerra. Así era el MIR. Entonces, estaban en esa situación de fervor revolucionario cuando viene días después, porque esto fue el 4 de septiembre, el martes 11 de septiembre, estando en las universidades, el fervor en todas partes, el fervor revolucionario, arrancaron como ratas, se escondieron como ratas. Entonces me han preguntado algunos jóvenes de CR, me preguntan a veces, y me hicieron una pregunta muy interesante, me dijeron: ¿cuántos fueron los que resistieron al gobierno, o sea, al golpe militar de forma armada y en el fondo suicida y valerosa? Hay que reconocerlo, muy valerosa y suicida. Y la cifra me costó, pero dije yo, bueno, en torno a entre 1000 y 2000, en todo a nivel nacional. Podrían llegar a ser 2000, lo cual es meritorio, esos 2000 que se la jugaron. Y yo conocía a una viuda de uno de ellos, que disparaba desde los edificios públicos que están rodeando la Moneda, y en el centro había otros edificios públicos. Chile era muy estatista, la pobreza era por todo el estatismo que había sido durante la década del 30, 40, 50 y 60. Por eso que Chile era pobre. Pero le echaban la culpa al imperialismo norteamericano, le echaban la culpa al capitalismo, cuando no había capitalismo. Había propietarios amarrados de manos, que tenían fijaciones de precio, barreras arancelarias, etcétera, etcétera. Entonces, era una economía muy regulada y muy estatista. Entonces, no era el capitalismo ni era el imperialismo norteamericano, simplemente las regulaciones y todo esto del Estado productor que empezó en la década del 30. Entonces, todo el centro de Santiago era muy estatista, y desde las oficinas estos funcionarios heroicos se enfrentaron a las fuerzas y murieron. Entonces,
no sé cuántos se contabilizan, pero pueden haber sido entre 1000 y 2000 a nivel nacional. Ahora, hoy día, si pasa una cosa así, que es posible que pase, no en forma inmediata, pero en algún momento puede pasar algo así, porque el deber de las Fuerzas Armadas es el orden. Yo creo que son tan histéricos, tan amariconados, tan feminoides y hueones guatones cebosos y llenos de que no saben ni por qué están alegando tampoco, porque toda esta generación de ahora son como la generación de mayo del 68, están en contra son veganos, están en contra del maltrato animal, son feministas, son mil huevadas, o sea, son un montón de cosas, ecologistas y bueno, un montón de cosas. Entonces, yo no veo que vaya a haber mucha resistencia. Y el hombre facho, cuando se decide a atacar, es más fuerte. El hombre facho es más fuerte que el hombre comunista. Porque el comunista es bueno para la jarana, para la vida nocturna, le pone los gorros a la señora, o tiene varias mujeres, le gusta la droga, le gusta el hueveo, son poéticos. Pero hasta ahí no más llegan. Entonces tienen menos fuerza. El hombre facho es más íntegro y tiene mucho más capacidad bélica y de enfrentamiento. Por eso es que en la Guerra Civil Española la falange podía aguantar. Hay hechos impresionantes de cómo la falange aguantó ofensivas que se creían pueblos tomados. Un pueblo tomado al noroeste, me acuerdo, al noroeste de Madrid. Fue el Campesino, que se llamaba. El Campesino era un líder comunista. Atacó con todo, porque ya tenían ganada el frente. La batalla, no me acuerdo qué nombre tenía. No puedo cachiporrearme de decir el nombre. Pero no recuerdo, pero hubo una vanguardia de falangistas que se quedaron ahí aguantando. Y aquí en Chile, si no hubiera habido ese golpe del 11 de septiembre, no habrían muerto 3.000 comunistas, pues murieron 3.000. En vez de morir 3.000, habrían muerto 100.000. En el fondo deberían darle las gracias a Pinochet y al almirante Merino y al Gustavo Oli Guzmán. Deberían darle las gracias, porque no habrían muerto 3.000, habrían muerto 100.000 en manos de los civiles fachos. Los civiles fachos son terribles. Cuando se ponen enojados, son terribles. Entonces, es así. Deberían agradecerle, que podrían haber sido muchos más muertos. En vez de pelar a Jaime Guzmán, el weón ¿cómo se llama del Partido Socialista? Lo salvó Jaime Guzmán. Lo pillaron con una camioneta con armas. Y Jaime Guzmán le salvó la vida. Y este weón estuvo de senador hasta hace poco. Se me olvida el nombre. Bueno, yéndonos al tema. Eso es así. Así que hay que juntar fuerzas e ir avanzando de la forma en que ellos lo han hecho. Ellos han hecho una revolución, ¿cómo le llaman? Atomizada, molecular, todas esas huevas. Nosotros también molecularmente hay que enfrentarlo. Y por eso los felicito. Bueno, con todo esto me ocupé todo el tiempo que tenía para el viaje. Bueno, hablando del viaje, estaba en la Amazonía, estaba en ese lugar, en Misaguayí, y de repente quería consultar por un personaje que me dijo a mí una persona de Capitalismo Revolucionario que había conocido en ese lugar, que había ido para allá. Entonces quise consultar sobre ese personaje y me dijeron, tienes que hablar con ese personaje, un gallo que hay ahí, ya, que se llama Quique. Y bueno, fui al negocio de Quique y en el momento que estaba entrando al negocio había unos chilenos. Entonces me hice el huevón y me puse, como yo soy medio gringo, me puse como huevón a mirar las cosas. Y este gallo estaba hablando con los chilenos y los chilenos se cachiporreaban y decían, nosotros tenemos sangre mapuche, somos mapuche, qué sé yo. Y bueno, después se fueron y hablé con este Quique, que era más comunista que la concha de su madre, tenía cualquier cantidad de libros de todo, de Allende, de Fidel, del Che Guevara, qué sé yo. Pero era entretenidísimo porque era era como escuchar a un García Márquez, hablaba estupendamente bien. Tenía muy entretenido. Entonces empezamos a hablar y los dos nos pusimos a pelar. Dije, mira mis compatriotas, se creen mapuches, ¿qué me dices tú? Y el huevón se cagaba la risa, me dijo,
estos chilenos son realmente snob, me decía, son snob. El mismo Juan comunista criticando a estos chilenos, pero estos chilenos iban ahí a consumir ayahuasca. El ayahuasca es un producto esotérico que lo consumen los chamanes y que se calcula que murieron varios miles de antepasados de estos indios que se llaman quichuas, no quechuas, con i, quichuas de la zona ahí. Murieron varios miles porque ellos se dedicaron a explorar, o sea, muchos murieron explorando en esas drogas. Entonces, esa droga la consumían en una cantidad que morían. Entonces, encontraron el tamaño exacto y el fuego son 5 horas y tiene que ser con una leña determinada para no matar a nadie y para volarse al máximo. Entonces, una voladura. Y estos chilenos van para allá, pagan $100 por volarse y por reemplazar a Dios por esa droga, que es una droga potentísima. Yo no la he probado, pero debe ser muy potente. Entonces ellos reemplazan a Dios con esa droga y van en su onda chamánica, ecologista profunda, en su onda panteísta, en su onda marxista, etnológica, ¿cómo se llama? A favor de los pueblos originarios, etc. Entonces yo me puse a discutir con este gallo, le dije, aquí hay un mito, el mito del buen salvaje, y el weón me encontró la razón, que esto del buen salvaje, porque él vive ahí con los salvajes, el buen salvaje no existe, el buen salvaje es lo peor, el buen salvaje es un gallo que en la selva lo único que puede hacer es matarte si tú eres de la otra tribu, y si ve a una mujer se la va a violar o se la va a raptar. El buen salvaje está dispuesto a matar cualquier bicho, va a matar monos, va a matar cualquier animal que se pueda comer, hasta tarántulas, todo lo que se pueda comer se lo va a comer de la selva. Entonces el buen salvaje es un tipo para tenerle miedo. Y estos gallos que trabajan ahí en el turismo son descendientes de 2 o 3 generaciones de los buenos salvajes y hacen turismo con su buen salvajismo. Entonces hablábamos de eso, del mito del buen salvaje, y yo le decía, así con los mapuches pasa en Chile. Pero ahí bueno, no le gustó, empezamos a discutir, bueno, y al final no discutí, lo escuché nomás. Pero el tema es que el chileno se siente orgulloso con los mapuches. Son hueones. Cuando los españoles la cagaron, ¿cómo pudieron haber recorrido todas estas extensiones? O sea, España se reprodujo 100 veces. 100 veces. O sea, el territorio de España está 100 veces en todo el territorio que conquistó. O más de 100 veces, no lo he calculado. Pero más de 100 veces. Un montón. ¿Cuántas España hay? España tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Divídelo por todo lo que estuvo en Filipinas, peleaban contra los japoneses, contra samuráis, peleaban en Filipinas, peleaban en Macao, peleaban en el Índico también, peleaban en Norteamérica. En todo lo que fue Norteamérica conquistaron todo, Florida, Texas, qué sé yo, California, todo eso era... ellos llamaban al Océano Pacífico su lago, porque los que circulaban eran ellos, de Valparaíso a Lima, de Lima a Guayaquil, de Guayaquil a Panamá, y de Panamá a Acapulco, y de Acapulco a San Francisco, y de San Francisco a Manila, en Filipinas. Todo eso es un poseer o sea, yo que he leído al detalle todas las batallas, es verdad que los mapuches eran tremendos, pero los otros gallos eran más increíbles. Hay un gallo que muy poco conocido que se llama Bernal. Ese Bernal era un capitán español que donde iba le sacaba la cresta a los indios, a los araucanos le sacaba la cresta, pero eran con 10, con 15 gallos contra 1000 indios. Los otros eran una tremenda patota, 1000 huevones armados. Y estos otros eran 15 gallos y el Bernal, el capitán Bernal, sacaba la concha de su madre. Bueno, finalmente estos huevones que estaban ahí en el Amazonas, los vi, los observé a los chilenos, tomando la cerveza, botando la cerveza, los ecologistas, fumando y el pucho, abajo, mierda. Esos son los ecologistas chilenos. Puta, los huevones penca. Y los que trabajaban ahí me dieron pena, entonces me puse compasivo. Y el gallo que me saludó al principio, que me llevó a un tour, le pagué el tour y después ya no quise más tours,
pero resulta que después el gallo no tenía cliente y me hizo que yo tuviera compasión por él. Entonces le pagué un tour y después el otro día iba a pagarle otro tour. Le había dejado adelantado una plata y dije, prefiero perder esa plata. No quiero seguir haciendo tours y quiero mandarme a cambiar de acá. Más encima que me había ido, pues no tenía internet, me fui a un hotel que había ahí caro, donde se suponía que había internet. Tuve internet, pero de repente se fue la internet y no volvió más. Y en el otro que estaba barato, siempre decían, va a llegar el internet, no llegaba nunca el internet. Entonces, para comunicarme por todo lo que me había pasado, que había cosas negativas que me habían pasado, entonces tenía que tener el wifi. Bueno, el wifi lo usé, pude subir ese video que subí anteriormente, y ahí bueno, tenía rejilla, por lo tanto no entraban mosquitos, pero en la mañana me amanecí todo picado por pulgas. Después saqué la rejilla y dije, voy a respirar el aire tal cual, estaba lloviendo, y veo puros escombros en el patio trasero. Entonces le pregunto a la niña, le digo, ¿por qué esos escombros? La niña me dice, bueno, hace 6 meses que se hizo este hotel. Un hotel bueno. Y dije, pero mire, le dije yo a la niña, yo en un día de trabajo, yo trabajando, en un día de trabajo, recogía todos esos escombros. Había incluso un water ahí. Recogía todos los escombros en un día, yo, solo, a mi edad, ni un problema. Pero nadie lo había hecho. ¡Qué dejación! La niña era jovencita y de repente llegó con su guagua. Y así me fui dando cuenta que había mucho embarazo juvenil, mucho alcoholismo, el buen salvaje ahí en la realidad de su nada, muchos niños que estaban ahí dando vuelta que no tienen ningún futuro. Bueno, me fui de la Amazonía y me fui en un bus pasándolo como las hueas en el bus porque me pusieron esas películas diabólicas de balazos. Cuando llegó la segunda película me mamé la segunda y después cuando llegó la tercera película me puse cabrón, igual que en Perú me puse en cabrón. Y los gallos no querían ni cagando. Entonces le dije, pero pónganme una película, pero que sea de amor o que sea una comedia para divertirse, para reírse, o algo de Dios. Nada, los gallos tenían puras películas así y no querían dar su brazo a torcer, así que me fui con ellos adelante. Me dijeron, usted no se puede ir adelante en la cabina, lo siento mucho. No, es que la policía, que la cuestión, le dije, no, lo siento mucho, estaba encabronado. Así que al final apagaron la cuestión y pusieron una música horribles las músicas. Iba con arcadas de Latinoamérica, con arcadas del mestizo latinoamericano, con arcadas del indio latinoamericano, con arcadas del moreno latinoamericano. Arcadas, ganas de vomitar. Cuando llegamos aquí a Quito, no les miento porque es verdad, estaba escuchando la música y no podía creer lo que estaba escuchando. La galla cantaba y decía, me pica la concha, me rasco la concha. Esa era la letra. Una ordinariez. Y entrando por el sur de Quito, que es como el barrio bajo, unos negocios llenos de hollín. Aquí en Quito, horrible, no se puede andar porque está lleno de hollín, de los humos del tubo de escape, de los autobuses. Espantoso, la hueá horrible. Los camiones, todo esto. Y entrando por el barrio bajo, que es el barrio sur, antes de llegar al terminal, olvídense, todos estos negocios de comercio negros de hollín y los negocios de los ambulantes vendiendo comida también bajo esta exposición al hollín. Increíble. No, una cuestión que yo al final llegué a un buen hostal aquí, pagué más caro, no me importa, y cuando cerré la puerta me puse a llorar y dije, esta weá, Latinoamérica concha su madre, weón. Ecuador como las weas, Perú como las weas, peor que Ecuador, y Chile como las weas. Imagínense que nosotros estábamos pareciéndonos más a Portugal y a España. Realmente estábamos pareciéndonos a Portugal y a España. Y tenía que venir la Bachelet 2 y Piñera 2. Bachelet 2 y Piñera 2. Y estos conchas de su madre, desgraciados, hijos del demonio, se merecen un castigo terrenal y un castigo eterno. Cómo han destruido el país, cómo están destruyendo algo que iba bien. Y ahí incluyo a Bachelet y a Piñera y a todo su séquito
de secuaces, como dicen los hueones. Esto es Capitalismo Revolucionario. Soy Felipe Izquierdo. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Un abrazo.